¿Cómo están, hermanos y hermanas? Un gusto de saludarles nuevamente en este día 9 de julio, día jueves. Está por terminar la semana y nosotros, por la gracia del Señor, estamos con la vida aquí disponiéndola para servirle a Dios y a ustedes, por supuesto, compartiéndoles estos estudios. Voy a proceder al estudio, pero antes quiero recordar que este sábado, como lo he venido diciendo, estaré predicando en la iglesia central de Irving, Texas, en la iglesia de Advenimiento, y tendré una ceremonia bautismal antes del culto divino. Antes que este servidor predique, tendremos una ceremonia bautismal a eso de las 10 de la mañana al terminar el repaso de la lección. Y estamos anunciando que si hubiera algún hermano o algún visitante que está llegando a la iglesia desde hace tiempos y no se ha bautizado y lo quiera hacer, que nos lo haga saber para poder entonces también participar con usted de esta ceremonia bautizándole, por supuesto. Voy a orar para pedir la bendición del Señor en el estudio de hoy. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque una vez más el Espíritu Santo ha obrado para que tengamos este privilegio de estudiar la palabra, tu palabra, Señor. Por favor, danos sabiduría, danos entendimiento. Señor, por favor, que podamos comprender el mensaje y que nos dispongamos también para obedecerlo, que es lo más importante. Así te lo pedimos, Padre, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Victoria mediante Cristo es el subtítulo de la lección de hoy, que es parte de la lección de la semana que ha tenido por título Comprando la primogenitura. Ayer hablábamos de lo importante que es someter a Dios nuestro apetito, lo importante que es dominarlos, porque de lo contrario se cometen errores como los que cometió Esaú. Y en este punto, muchos tal vez podemos decir, eso es bien difícil. Nadie puede, la verdad, someter sus apetitos. Eso es algo imposible. Los hábitos en cuanto a la alimentación, en cuanto al descanso, en cuanto al comer, beber, vestir, divertirse, en cuanto a la vida, cómo se lleva, sedentaria, como que algunos pueden decir, me cuesta, no es posible. Pero la lección de hoy dice que se puede obtener victoria mediante Cristo para todas estas cosas que nosotros decimos que no podemos. Miren, aunque Jacob, que ha sido el tema de esta semana, aunque Jacob le presentó a Esaú un plato tentador, ¿por qué aún así ustedes creen que Esaú finalmente era el responsable de su propia elección? Jacob lo tentó. No debió haberlo hecho, pero lo tentó. Pero estaba en Esaú hacer su propia elección. ¿Por qué decimos esto? Por lo que dice Santiago 1, versículos 14 y 15. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Noten ustedes que dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Jacob tentó a su hermano con la comida, con el plato de lentejas. Pero aunque lo tentó, finalmente
Esaú, dice, fue el que fue tentado cuando de su propia concupiscencia fue atraído y seducido. Su propia concupiscencia, su propio apetito, su propio deseo, si lo queremos decir de otra manera. Cuando él fue tentado de su propia concupiscencia, fue atraído y seducido al punto de que cometió aquel error. Finalmente, él tenía la opción de darle rienda suelta a su apetito, tal como lo hizo, o de frenarse. Pero, como no había hecho lo que decía la lección de ayer, de gobernar su apetito, pues cedió a lo que le pedía su deseo. Así que, si nosotros somos responsables, hermanos, de nuestra propia elección, porque de nuestro propio apetito, de nuestro propio deseo somos atraídos y seducidos, díganme si no es importante que nosotros logremos una victoria sobre esto. Y miren la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las claves, dice, de la victoria sobre los reclamos de un apetito indómito? Porque, seamos sinceros, el apetito, pues muchos no lo podemos dominar. Muchos estamos constantemente cayendo en hábitos que, pues, cuando venimos a sentir ya hemos caído en ellos. Es más, algunos estamos hasta, podríamos decir, adictos a cierta cosa. Y digo, estamos porque uno se incluye, hermano, en todo esto. Pero miren, todo se puede vencer. En todo se puede obtener victoria. Y la segunda pregunta dice que hay claves para obtener la victoria sobre los reclamos de un apetito indómito. ¿Cuáles son esas claves? Vamos a Gálatas 2:20 y miremos lo que el apóstol Pablo nos dice acá. Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la primer clave de la victoria sobre todo mal hábito, sobre todo apetito indómito o pervertido, hermanos, la primera clave de la victoria es morir al yo. Es morir a nosotros mismos. Y eso es posible cuando de corazón nos rendimos a Jesucristo. Cuando ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, hermanos, la clave de la victoria la tenemos. Es importante entonces este día morir a nuestro yo, dejar que Cristo viva en nosotros y negarnos a nosotros mismos. Esa es la primera clave de la victoria. Veamos otro versículo, y es siempre en Gálatas, pero el capítulo 5, versículo 16, 24 y 25. Dice así, Gálatas 5, versículo 16, 24 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego el 24 y 25 dicen: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Noten que la segunda clave de la victoria es andar en el Espíritu. Es decir, haciendo lo que al Espíritu Santo le agrada. Y para eso, hermanos, hay que rendirnos todos los días a que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, miren, vamos a hacer las cosas como el Señor nos manda. Entonces dice, no vamos a darle gusto a nuestros deseos solamente, a nuestras pasiones y deseos, porque estas, dice, estarán crucificadas.
hay que vivir, hermanos, entonces, por el Espíritu. Pero todavía hay otra clave de la victoria sobre esto que estamos hablando, y es lo que dice 1 Corintios 15:57. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que finalmente es Cristo en nosotros el que nos da la victoria. No podemos nosotros decir, mire, yo no puedo dejar la carne, yo no puedo dejar el café, yo no puedo dejar las sodas, yo no puedo dejar de ser criticón, de tener este orgullo, de tener este odio. Yo no puedo dejar esta manera de mundana de ser. No podemos decir eso. Porque con Cristo Jesús sí podemos. Pablo dijo, todo lo puedo. Todo es todo, hermanos. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, que me fortalece. Así que finalmente, hermanos, la clave de la victoria es, número 1, morir al yo, dejar que Cristo viva en nosotros. Número 2, dejarnos guiar por el Espíritu. Y número 3, que Cristo finalmente gane la victoria por nosotros. Se puede obtener la victoria, hermanos, y así nos ahorramos muchos problemas de salud, de relaciones familiares, laborales y también relación espiritual, porque será estable, será conforme al Espíritu. Dice aquí el don de profecía. Al sentir el terrible poder de la tentación y la fuerza arrebatadora del deseo que le arrastra a la caída, más de uno grita desesperado, no puedo resistir al mal. Bueno, dice, decídele que puede y que debe resistir. Bien puede haber sido vencido una y otra vez, pero no será siempre así. Carece de fuerza moral y lo dominan los hábitos de una vida de pecado. Sus promesas y resoluciones son como cuerdas de arena. El conocimiento de sus promesas quebrantadas y de sus votos malogrados le debilitan la confianza en su propia sinceridad y le hacen creer que Dios no puede aceptarle ni cooperar con él, pero no tiene por qué desesperar. Interesante. Noten ustedes que al que piensa que no puede, que al que piensa que la tentación le arrebata, lo arrastra y dice no puedo, dice que debemos decirle sí puedes y debes resistir. ¿Por qué razón? Porque dice que el Señor es el que hace la obra. Dice, quienes confían en Cristo no han de ser esclavos de tendencias y hábitos hereditarios o adquiridos. En vez de quedar sujetos a la naturaleza inferior, han de dominar su apetito y pasiones. Dios no deja que peleemos contra el mal con nuestras fuerzas limitadas. Cualesquiera que sean las tendencias al mal que hayamos heredado o cultivado, podemos vencerlas mediante la fuerza que Dios está pronto a darnos. Para toda alma que lucha por elevarse de una vida de pecado a una vida de pureza, el gran elemento de fuerza reside en el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, según lo dice Hechos 4, verso 12. De manera que la lección entonces está animándonos a no ser más así débiles, más derrotados, sino a creer que podemos lograr la victoria sobre todo eso que nos está perjudicando. Hermanos, somos libres en Cristo. No podemos voluntariamente esclavizarnos con las cosas que queremos hacer por deleite, aun a sabiendas que son malas. No, mis hermanos, hay, dice, que vencer toda tendencia, hereditaria o adquirida.
¿Por qué razón? Porque Dios nos da el poder para poder vencer. Cualquier cosa, dice, que hayamos heredado o cultivado, se pueden vencer por la fuerza de Dios que está pronto, dice, a concedernos. Ojalá entonces que de ahora en adelante oremos por esa fuerza, oremos por ese poder para que podamos ser victoriosos. Yo creo que seríamos cobardes si todo el tiempo estamos diciendo a partir de hoy que no podemos vencer esto, que no podemos en esto otro, que somos débiles. Seríamos cobardes porque tenemos todo el poder a nuestra disposición para vencer en eso. Y el poder se llama Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a pedir a Dios entonces que esto sea real, que esto nosotros lo podamos experimentar y que las claves de la victoria, hermanos, nosotros las podamos aplicar y tener con nosotros todo el tiempo. Voy a orar, a pedirle al Señor ayuda en esto. Padre nuestro, finalmente la elección está en nosotros. Somos seducidos, es verdad, como dice tu palabra, por nuestros propios apetitos y deseos. Pero finalmente está en nosotros el decidir. Y Padre, decidir adecuadamente es posible. Obtener victoria sobre tentaciones es posible. Tu palabra nos lo ha dicho ahora, que las claves de la victoria están en morir a nuestro yo completamente y dejar que Cristo viva en nosotros. En dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne. Y en permitirle a Cristo que completamente logre la victoria por nosotros. Siendo así, Señor, te rogamos que nos ayudes para que todo lo que tú sabes que pues nosotros fácilmente estamos haciendo mal y que nos está debilitando, todo eso, Señor, nosotros lo podamos vencer hoy y siempre a través de estas claves, a través de tu Santo Espíritu, Señor, pero a través de este rendimiento de nuestra vida a ti. Así que nos ponemos en tus manos y rogamos en el nombre de Cristo que nos haga victoriosos en Él, en todo mal hábito, en toda tendencia hereditaria o cultivada. Ayúdanos, por favor, Señor, a que no nos derrote más el enemigo, sino que en todos los hábitos de nuestra vida, como son el descanso, el ejercicio, la alimentación, Señor, en todo esto, que nosotros seamos más que vencedores. Te lo pedimos, esta ayuda, que así sea hoy y siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.